Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. Comenzamos este tercer ciclo de Para leerte mejor por Canal 7 de Jujuy con un escritor jujeño que vive en Córdoba, es Pablo Aguiar Cau, con su tercer libro, Balada en Jazz. Vamos a hablar con él respecto de las características del libro y un poco de la segunda y tercera parte que se viene. Apenas sintió los pasos por el corredor, el inspector Sablich sabía lo que vendría. Años de experiencia. Sabía que golpearían la puerta. Tanteó el bulto en su sobaquera y abrió la ventana hacia una terraza contigua. El frío de la noche le golpeó la cara. Prendió un particulares. El picaporte se movió despacio. Pablo, gracias por venir. Bueno, esta Balada en Jazz, editada por Intravenosa, es tu tercer libro y tiene, algunas características bien particulares. Por un lado, el humor, por otro lado, el género literario, ahí hay un homenaje a la novela policial y además es un relato que viene acompañado por dibujos. Contanos vos qué es esta Balada en Jazz. Cuando me siento a escribir, pienso en lo que a mí me gusta leer y siempre trato de reírme, de disfrutar el momento de la escritura y la posterior lectura de lo que escribí. Cuando se me ocurrió esa historia, yo no había leído policial, entonces yo lo tomé como una parodia, como buscando cosas icónicas de los policiales, el inspector que fuma, y sin tener idea cómo era una trama. Dije, no tienen que haber muertos porque es una cosa que no lo voy a saber manejar, y tiene que haber humor y tiene que haber música, que son las cosas que a mí me interesan y me atrapan. Y surgió así, jugando, cuando empecé a escribir la historia, que originariamente nació para internet, para un sitio web, y se escribía en capítulos. Y fue muy vertiginoso el proceso de escritura, porque directamente escribía casi online. Yo cuando ponía guardar, subía a internet, ya estaba publicado. Entonces fue muy gracioso. Después, cuando se me ocurrió llevarlo a papel, tuvo todo un proceso de ver las incongruencias que habían en cosas que había puesto que no tenían una mirada más global, digamos. Claro, sí, puliendo algunas cosas que era diferente a la web, donde había un ida y vuelta con los lectores, una cosa muy divertida, como que una lectora sin conocer, ella la puse como en un papel. Todo muy divertido, porque los personajes son todos reales, con sus respectivos nombres y apellidos. O sea que Sablich existe. Sablich existe porque, justamente en este tema de escribir en internet, esta página web se llamaba Centro a la Olla.
Sí. Y básicamente arrancó con cuentos de fútbol y fue creciendo. Y con el amigo con el que armábamos la web me dice si no me animaba a escribir algo en capítulos. Dije sí, ¿para qué le vamos a decir que no si nos estábamos divirtiendo? Dije sí. Cuando dije sí, dije ¿de qué escribo? Entonces abrí el Photoshop y me puse a poner imágenes. Y una de las imágenes la paso a blanco y negro y era Sablich, que es un amigo y estaba en actitud de inspector. Sombrero, tenía como un piloto y fumando. Y era un inspector así, que era tipo Humphrey Bogart, una cosa similar. Y bueno, allá tenía que ser él. Y él se dedica a la literatura policial, porque es licenciado en letras, y es un gran amante de jazz. Entonces, sí o sí tenía que ser un policial y tener que ver con el jazz. Y ahí empezó toda la historia. Y cuando uno va necesitando algo, algún personaje, todos tenemos un amigo médico, un amigo abogado, un amigo chanta. El único personaje que es ficticio es la mujer con la que le armo un pequeño romance con el inspector, porque no voy a poner una amiga que tenga un romance con nada que ver. El inspector no tiene compromisos, así que... ¿Y ese inspector, ese personaje principal, tiene algo tuyo? Sí, yo generalmente soy bastante autorreferencial cuando escribo. Pongo... Sablich seguramente fue al Bar Unión. Sí, inclusive fuimos juntos alguna vez, pero yo era habitué porque vivía a la vuelta del Bar Unión. El fútbol, la música, la noche cordobesa... Sablich me lleva años, o sea que para él la noche cordobesa fue distinta que a la que yo viví. Hay mucha Córdoba en tu libro, una Córdoba de los 80, de tu inicio como estudiante. Claro, de mi etapa de estudiante cuando recién me fui, imagínate Jujuy en los 80 y pico, que era muy raro un recital de rock y qué sé yo, y de repente ir y deslumbrarte con ese tipo de cosas allá, en un pubcito chiquitito que esté tocando Vitale Varas González, y que acá ¿dónde lo ibas a ver? En Carena, no había forma. Acá los recitales en la Federación y para de contar. Y bueno, así que ir allá y que había lugares minúsculos donde veía el dúo salteño, por ejemplo. Así que bueno, esa fue una parte que tiene mucho que ver ese libro con esa Córdoba de fines de los 80 que me tocó conocer. Capítulo 3. Autumn Leaves. Durmió hasta las 4:30 de la tarde. El reloj se prendió 5 minutos antes del gol de Derticia, cuando Brizuela insistía con el rendimiento superlativo de la gloria y el clásico "se ve venir el gol". Supo que no había tiempo para fútbol ese sábado y apagó la radio. La oficina vivienda era un caos, y uno de esos días iba a tener que ordenar algo. Este no era el momento propicio. Puso la pava en el anafe para preparar unos mates y se sintió ridículo. Buscó sobre el escritorio el teléfono y discó a las apuradas. Del otro lado del tubo, una voz lo reconoció al instante. Sablich. ¿Qué hace llamando a esta hora? Lo hacía en el estadio. Buenas tardes, comandante, dijo mientras trataba de apagar el fuego que insistía en hacer hervir el agua del mate. Hoy no estoy para fútbol. Me trajeron unos papeles con datos de bandas de jazz, músicos, repertorios, conexiones para averiguar el porqué de la desaparición de tantos músicos. ¡Epa! Véngase a casa. Pero trate de que no lo sigan. Mejor tómese el N3, me trae esos papeles y me cuenta en persona, lo espero con unos mates. Está bien, y agregó, a mí se me acaba de hervir el agua. Será mejor que me pegue una ducha y riegue un poco ese potus que tiene muchas hojas muertas. Contame cómo trabajaste los títulos de los capítulos, que son nombres de estándares de jazz.
respecto de los contenidos, teniendo en cuenta esto que ya nos contabas antes, que tiene que ver con el inicio, digamos, del relato de Balada en Jazz. Eso fue una cosa muy difícil. A veces me salió y a veces no me salió. Yo buscaba que el título del capítulo, el nombre del estándar jazz, primero cuando dije de jazz, me busqué un listado como de 100 estándar. Y después buscaba que tuvieran algo que ver con lo que decía, con lo que trataba el capítulo. Y a veces con la vorágine de la escritura esa rápida para internet, no me salió y buscaba el que más me sonaba poéticamente, qué sé yo. Eso fue un tema muy, muy complicado de resolver. Y dije, como están en inglés y mucha gente a los nombres de los capítulos no les da, salvo un lector muy avesado. Sí, o alguien que escuche jazz que enseguida hace la... Exactamente. Después no, o sea, me parece que es un punto en contra del libro. ¿Ah, sí? Sí, yo tendría que haber tenido cierto cuidado, sobre todo desde el capítulo 14 en adelante, ya me parece que ya puse cualquiera, el primero que salía. Pero tenía otro ritmo el libro. Sí, tenía que otra. No era libro todavía. Claro, era pensarlo en una página web que entras todos los días a leer y se actualizaba los viernes. Claro. El viernes había que poner sí o sí capítulos nuevos. ¿Y cómo te surgió la idea de publicar Balada en Jazz? Cuando dimos de baja el sitio web, porque mi coequiper dijo, no tengo más nada que decir. O sea, ya se me acabaron las ideas. Y es un tipo muy, muy productivo, me encanta cómo escribe. Él dijo, no tengo más nada que decir. Entonces me dice que siga yo solo. Y seguí yo solo un mes, porque no tenía gracia. El juego era entre dos. Él en Buenos Aires, yo en Córdoba, era vía Messenger y mensaje de texto, claro, que nos comunicábamos y armábamos todo. Entonces él dijo, bueno, hagamos una cosa, dejemos quieto el sitio un tiempito para ver qué pasa. Claro, y qué pasa era los mails, che, ¿por qué no actualizan? Claro. Y entonces dijo, no, nos despidamos. Lo bajemos, porque es preferible bajarlo y decir, ya no tenemos nada que decir. Y bueno, entonces me quedó esa historia ahí y yo dije, esta historia estaba piola porque eran dos partes, como dos aventuras diferentes. Y ahí fue ponerme a darle forma ya como para publicar, corregir las incongruencias que habían, qué sé yo, hasta errores gramaticales, porque era toda una cosa muy rápida. Y ahí surgió publicarlo. ¿Por qué, ya me contás de la segunda parte del libro y de la tercera si hay, ¿por qué ese antagonismo, digamos, que se plasma en el papel entre el jazz y la bailanta? Porque, digamos, la característica del libro tiene que ver con esa cuestión, con la mafia. Bueno, ahí volvemos a la cuestión esa de autorreferencial. En la época aquella de fines de los 80, la música de cuarteto en Córdoba, para el ambiente musical, estaba mal vista, no tiene la revalorización que tiene hoy. Qué sé yo, hay músicos que dejaban de tocar su música para ir a tocar cuarteto, que eso les daba plata, aunque les quitara renombre, iban a tocar cuarteto. Y en algún punto el tema central del libro tiene que ver con ese malestar que producía a un cierto grupo de músicos en el que yo estaba metido también, con que se fueran músicos capos a tocar cuarteto por una cuestión económica. Eso es más o menos lo que
la trama del libro. En ese entonces era voluntario la ida a tocar cuarteto y en el libro no. ¿Qué tipo de literatura preferís vos? ¿Qué es lo que te gusta leer? Porque nos contabas que el género policial por ahí no era tan un género tan visitado, digamos, por vos. Claro, hasta el momento de escribir esa parodia, yo no había leído policial. Una vez que escribí esto, que yo lo tomé como policial pensando qué sé yo pensaba en el policial televisivo, no en el literario, porque no había leído ni Chandler, no había leído nada de policial. Entonces, Sablich es el que me dice, tenés que leer esto. Y me dio, como él sabe que yo prefiero los escritores argentinos, me dio Sasturain para leer. Y empecé con Sasturain, después seguí con, qué sé yo, con Simenón, y todos los que tengan el policial con cierta carga de humor. ¿Cómo se llama? Andrea Camilleri. Hay unos cuantos que toman el género policial con algún condimento de humor, que básicamente es lo que a mí me gusta. Si yo tengo que leer, prefiero leer algo que me haga reír. Entonces siempre me gustó Fontana Rosa. Bueno, Sasturain es uno de los preferidos en ese sentido. A la hora de escribir, ¿tenés algunas preferencias, algunas manías? ¿Escribís en libreta, en la computadora? ¿Hay algún horario en particular? Que eso lo hablaba la vez pasada con un amigo. Yo escribía fumando. Y cuando dejé de fumar fue un horror volver a escribir. El sentarme frente escribo en la compu, aunque a veces tengo cuadernitos donde anoto algunas ideas o líneas argumentales, qué sé yo, pero escribo básicamente en la compu. Y no escribo en Word, escribo en blog de notas, en los TXT, que van quedando en carpetitas. En eso sí tengo esa maña de la carpeta con el nombre del proyecto y después los TXT numerados. 1, 56 y así. Después voy abriendo, viendo cuando voy ya teniendo algunas ideas, más o menos de cómo viene, recién lo pongo en un Word. Hay un avance, o sea, vas viendo tu propio avance. Estoy viendo, exactamente, porque el TXT, viste que no tiene formato, no tiene nada, y es simpático de guardar, pesa un K, está sencillito. Los dibujos son parte del texto. Los dibujos sí, porque en la web era con las fotos en blanco y negro y con un efecto de estilográfica. Hecho con el Photoshop, con las fotos de los personajes reales. Eso también estuvo muy gracioso. Cuando se me ocurre hacerlo papel, yo dije, en vez de foto quiero dibujos. Hablé con esta gran amiga y gran artista, que es Verónica Mamana, y yo le mandé el punto doc. Y pensé que le había mandado el punto doc con las fotos. Y le mandé el punto doc sin las fotos y ella se los imaginó a los personajes. Así que fue una sorpresa ver después los dibujos de ella, de los personajes que no conocía. Ella no conocía a las personas de carne y hueso. Y por ejemplo, hay uno, el ingeniero Moyano, es un personaje muy formal, serio, pelado. Y Verónica lo dibujó re hippie, de pelo largo, con todo desordenado, su estudio de ingeniería. Es una cosa muy graciosa. Y me parece que tienen un valor extra las ilustraciones. Sí, le aportan realmente algo al relato que está muy bueno. Ella descubrió una cuestión
del tiempo. Si bien a mí me gusta mucho jugar con los anacronismos, yo en un momento nombro a Derticia, que es un jugador de fútbol. Sí. Y ella dice, bueno, ¿cómo lo dibujo a Derticia? ¿Con pelo o sin pelo? Porque me dice, vos hablas de un recital del 92 y en el 92 Derticia ya era pelado. Y vos estás hablando supuestamente esto en otra época, Derticia haciendo un gol en instituto, y cuando jugaba en instituto tenía una melena importante. Entonces, bueno, ella descubrió ese error. Así que bueno, juegan mucho y después hace hablar por celular a la protagonista, y se dio cuenta ella de que no tenía celular. Entonces después le hizo el dibujo del cable. No, estuvo muy gracioso, muy simpático, me gustó lo de los dibujos. Capítulo 9. In a Silent Way. Salí del departamento de la rubia sin muchas certezas. ¿Me habían levantado como una sirvienta correntina? ¿La mina esperaba alguna otra cosa y como no lo logró, ahora me echaba fli? Revisé la billetera para ver si no me había afanado. Nada, todo igual. El mismo billete con la cara de roca, incólume. Ahora tenía otro cabo suelto en mi vida. Caminé de un modo silencioso, como si quisiera esconderme de alguien. Doblé por Ambrosio Olmos y fui directo a Plaza España. El sol solo alumbraba, de calentar ni hablemos. Hay una segunda parte, una tercera. ¿En qué estás trabajando? Y la segunda parte, bueno, justamente cuando terminó esa primera parte en internet, empezaron a decir, che, esto está bueno el personaje, ¿por qué no sigue? Y bueno, entonces se me ocurrió seguir, pero ya no tenía que ser jazz, tenía que cambiar y se va al campo a investigar un caso de abigeato. Entonces la segunda parte viene el campo. Y calculo que si todo anda bien, en junio ya estará listo. ¿Ya está lista? ¿También con dibujos? También con dibujos, sí, la tenemos a la dibujante ahí trabajando. Balada en Jazz está agotada. ¿Hay una posibilidad de hacer reedición? Sí, estamos ahí buscando la mejor forma, porque quedó gente, inclusive quedaron gente a la que yo sí o sí tengo compromiso. Los personajes del libro se quedaron sin su libro, porque se agotó muy rápido. Y no fui previsor de guardarles a los personajes un ejemplar. Así que sí o sí, yo calculo que el mes que viene ya va a haber una nueva tirada de esta balada en jazz. En la presentación que se hizo acá en Jujuy, y supongo que en la de Córdoba también, vos pasaste un video. ¿Ese video está accesible en internet? El video porque fue así. A mí se me ocurrió para la presentación hacer un video con fotos. La dibujante es una, así como es talentosa, es muy meticulosa. Y ella me entendió mal la fecha de la presentación en Jujuy. Entonces cuando yo le dije, che, Vero, para el video, sí, quédate tranquilo, hacemos el video. Porque ella sacaba las fotos. Y cuando le digo, che, yo la semana que viene viajo, imposible hacer video en una semana, estás loco. Entonces yo hice un video medio bizarro, con la foto, tratando de poner las 12 fotos por segundo y una cosa así. Entonces lo hice yo al video para la presentación en Jujuy. Ese video contó con la complicidad de amigotes. Sebastián Yapur me hizo toda la voz en off. El video del primer capítulo. Eduardo Lobo hizo la voz de Sablich, un compañero, Pablo Abril, hizo la voz de Ruiz. Así que bueno, me divertí un montón armando eso. Para la presentación de Córdoba sí hubo estuvo el video oficial hecho por Verónica, que tuvimos
una tarde-noche de sesión de fotos con el Sablich original. Yo también participé, salgo medio de espalda. Eso estuvo muy bien armado por Verónica, con la misma banda de sonido. La banda de sonido fue exactamente la misma, que esa la había armado yo, con uno de los estándares de jazz y con todos los diálogos estos aportados por los amigos. Y eso sí está disponible en YouTube, está ahí, vos ponés balada en jazz y uno de los que sale está, es las presentaciones. Gracias por venir a Para Leerte Mejor, inaugurando el 2014. La verdad es que me alegra mucho poder haber hecho esta nota que venía pospuesta desde el año pasado. Gracias. Muchas gracias a vos por la invitación.